Muchos creen que pensar como una persona de éxito significa tener dones extraordinarios, una inteligencia superior o una suerte especial que solo llega a unos pocos. Esperan descubrir un secreto oculto, una fórmula mágica que los transforme de inmediato en alguien distinto. Pero ese momento nunca llega. Y mientras esperan, siguen pensando de la misma manera limitada, obteniendo los mismos resultados mediocres. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la forma de pensar de los hombres exitosos no es un misterio, es una disciplina. No se trata de ideas brillantes ocasionales, sino de entrenar la mente cada día para enfocarse en lo que construye, en lo que impulsa, en lo que abre caminos. No necesita cambiar todo su cerebro en un instante. Solo necesita dirigir un pensamiento y luego otro y repetirlo con constancia. Porque lo que usted piensa a diario moldea lo que cree posible, lo que decide intentar y lo que finalmente logra. La clave no está en esperar inspiración, sino en cultivar un patrón mental que trabaja a su favor incluso en silencio. Si quiere una vida distinta, no busque secretos imposibles, busque disciplina mental, porque cada pensamiento cuenta, cada creencia importa, y cuando elige con intención, su vida empieza a responder. Su rumbo cambia, su visión se aclara, su poder se activa. Todo empieza cuando usted empieza. Y ese momento puede ser hoy. Pensar como una persona de éxito comienza con un principio fundamental. La mente es el origen de todo. Antes de cualquier logro visible, antes de cualquier meta alcanzada, antes de cualquier resultado que otros puedan admirar, hubo un pensamiento que dio inicio a todo. Ese pensamiento fue cultivado, repetido, fortalecido hasta convertirse en una creencia, y esa creencia guió las acciones que finalmente produjeron el éxito. La mayoría de los hombres fallan no porque carezcan de oportunidades, sino porque su manera de pensar los sabotea desde el principio. Creen que no pueden, creen que no son suficientes, creen que los obstáculos son más grandes que ellos, y esas creencias, aceptadas sin cuestionar, se convierten en cadenas invisibles que los atan a una vida limitada. Lo que distingue a las personas exitosas es que aprendieron a dominar este proceso. Ellos también tuvieron dudas, también enfrentaron miedos, también escucharon voces internas que les decían que no eran capaces. La diferencia es que eligieron alimentar una voz distinta. En lugar de repetirse frases de derrota, comenzaron a repetirse frases de posibilidad. En lugar de enfocarse en lo que no tenían, se enfocaron en lo que podían construir. En lugar de ver un problema como un muro, lo interpretaron como un entrenamiento. Y esa manera de pensar no fue un accidente, fue una decisión consciente. Así es como se entrena la mente para el éxito, con intención, con disciplina y con constancia. Piense por un momento en cómo interpreta los desafíos que enfrenta a diario. Si su primera reacción es decirse a sí mismo que no puede, entonces ya se derrotó antes de empezar. Pero si su reacción es preguntarse cómo puede resolverlo, ya está pensando como una persona de éxito. Porque el hombre exitoso no se distingue por no tener problemas, sino por cómo piensa frente a ellos. Donde otros ven límites, él ve oportunidades. Donde otros se rinden, él persiste porque su mente está programada para buscar soluciones. Esa diferencia de enfoque mental es lo que cambia destinos. La buena noticia es que usted puede entrenar esa forma de pensar. No necesita esperar a que algo extraordinario ocurra, puede comenzar hoy mismo. Empiece observando las frases que se repite en silencio. ¿Se habla con dudas o con determinación? ¿Se concentra en lo que falta o en lo que puede hacer? ¿Repite más veces no puedo o voy a lograrlo? Lo que encuentre ahí dentro será el reflejo de lo que ve afuera. Porque su mundo exterior nunca será más grande que su mundo interior. Y si quiere ampliar su vida, debe ampliar primero la forma en que piensa. Cada vez que cambie un pensamiento de derrota por un pensamiento de poder, estará construyendo un ladrillo en la mentalidad de éxito. Cada vez que se discipline a dirigir su mente hacia lo que sí importa, estará moldeando una nueva identidad. Y esa identidad cultivada día tras día lo convertirá en alguien capaz de lograr lo que hoy parece imposible. Porque no son las circunstancias las que lo definen, es su manera de pensarlas. Un hombre que cambia su pensamiento cambia su destino. Y esa transformación comienza en el silencio de su mente, en el instante en que decide pensar como lo hacen los hombres de éxito. Pensar como una persona de éxito exige comprender que su mente es un terreno en el que todo lo que se siembra acaba dando fruto. Si lo que siembra son pensamientos de miedo, terminará cosechando inseguridad. Si lo que siembra son dudas, cosechará indecisión. Si lo que siembra son excusas, cosechará mediocridad. Y si lo que siembra son convicciones firmes, disciplina y dirección, inevitablemente cosechará éxito. Esa es la ley de la mente, tan real como la gravedad. Recibe lo que cultiva.
El problema es que la mayoría siembra sin darse cuenta, permite que cualquier idea, cualquier opinión ajena, cualquier recuerdo del pasado ocupe espacio en su cabeza y luego se sorprende de que su vida esté llena de resultados que no desea. Una persona de éxito no deja su mente abierta al azar, la protege, la cuida y la cultiva con intención cada día. Piense en cómo comienza su día. Muchos hombres despiertan con frases como «qué cansancio», «otra vez lo mismo», «no tengo ganas», y desde esas primeras palabras ya están programando un día lleno de agotamiento y falta de dirección. En cambio, el hombre exitoso entiende que la primera batalla se gana en la mente. Se levanta con frases que le ordenan avanzar. Hoy progreso, hoy enfrento con energía, hoy me acerco más a mis metas. Esa diferencia en el inicio del día cambia radicalmente lo que sucede después. Porque el pensamiento inicial es como la primera ficha de dominó, derriba todas las demás en la misma dirección. El éxito también está determinado por la capacidad de mantener el pensamiento correcto incluso cuando la realidad parece contradecirlo. Cualquiera puede pensar en grande cuando todo va bien, pero solo los que se disciplinan pueden sostener la visión en medio de la dificultad. Esa es la razón por la que unos abandonan y otros triunfan. El hombre promedio se repite, esto es imposible, apenas aparece un obstáculo. El hombre exitoso se repite, esto es parte del camino, y busca cómo superarlo. No porque ignore la dificultad, sino porque entiende que lo que piensa en ese momento decide si avanza o se queda detenido. Y la diferencia entre un fracaso y una victoria muchas veces está en esa simple elección mental. La manera en que interpreta el fracaso es otro punto crucial. Un hombre intoxicado por pensamientos negativos ve cada error como prueba de que no sirve, como confirmación de sus miedos. Pero una persona de éxito lo interpreta de manera distinta. Piensa en el fracaso como un entrenamiento, como retroalimentación, como parte del proceso inevitable hacia la victoria. Esa mentalidad le permite levantarse más rápido, aprender más y persistir con más fuerza. No se detiene a castigarse, se detiene a extraer la lección y seguir avanzando. Y con cada intento se vuelve más fuerte, más claro, más capaz. Lo fascinante es que este patrón de pensamiento no es algo que se hereda, es algo que se entrena. Cada día, cada hora, cada instante en el que decide reemplazar un pensamiento de debilidad por uno de fuerza, está fortaleciendo ese músculo invisible que lo sostiene. Y cuanto más lo ejercita, más natural se vuelve. Al principio tal vez tenga que corregirse constantemente, pero con la práctica llegará un momento en que ya no necesite hacerlo. Su mente automáticamente buscará el ángulo positivo, la solución, la oportunidad. Y cuando llegue a ese punto, habrá cruzado la línea que separa al hombre común de la persona de éxito. Recuerde esto. Su vida entera está diseñada por la calidad de sus pensamientos. Si los deja contaminados, vivirá limitado, pero si los dirige con firmeza, vivirá con propósito. Pensar como una persona de éxito no es un lujo, es una responsabilidad si quiere transformar su destino. Porque lo que empieza como una frase repetida en silencio, termina construyendo la realidad que experimenta cada día. Y en ese sentido su mente no es un simple lugar de pensamientos, es el taller donde se forja su futuro. El pensamiento de una persona de éxito no es un accidente, es un sistema. No se trata de tener de vez en cuando una idea positiva ni de motivarse solo cuando las cosas marchan bien, se trata de haber entrenado la mente hasta convertirla en una herramienta que trabaja a su favor sin descanso. Piense en un atleta, no logra fuerza y resistencia por levantar pesas un solo día, sino por la repetición constante, por entrenar incluso cuando no tiene ganas. Asimismo funciona la mente. Cada vez que elige enfocarse en lo que suma, cada vez que se repite una frase de poder en lugar de una de derrota, está levantando peso mental. Y con el tiempo, ese entrenamiento le da una fuerza que otros no entienden. No es suerte, no es coincidencia, es disciplina mental convertida en carácter. Las personas de éxito se distinguen porque saben dirigir su atención. Entienden que la mente tiende a fijarse en lo negativo, en lo que falta, en lo que salió mal, pero ellos deciden conscientemente redirigirla. Donde la mayoría ve un obstáculo, ellos buscan la oportunidad oculta. Donde otros se quejan, ellos preguntan, ¿qué puedo hacer ahora mismo para mejorar esta situación? Y ese cambio de enfoque no solo los hace más productivos, también los hace más resilientes. Porque cuando la vida los golpea, no se quedan atrapados en la queja interminable, sino que entrenan a su mente para moverse hacia la solución. Esa capacidad es la esencia de pensar como un hombre de éxito, no negar la dificultad, sino interpretarla de la manera que más lo fortalece. Otra característica de su forma de pensar es la claridad de visión. Un hombre sin éxito piensa solo en el corto plazo, en sobrevivir el día, en evitar el dolor inmediato. Una persona de éxito piensa más allá, tiene una visión clara de hacia dónde va y utiliza cada día como un paso hacia ese destino.
Esa visión lo protege del desánimo, porque aunque el presente sea difícil, su mente está anclada en un futuro más grande y esa ancla lo sostiene. Por eso pueden persistir más que los demás, no porque tengan más fuerza física, sino porque tienen un pensamiento más enfocado. Quiero que lo imagine. Dos hombres enfrentan la misma dificultad. El primero se dice a sí mismo, no hay salida. Y con esa frase ya se derrumbó. El segundo se dice, esto me entrena para lo que viene. Y con esa frase encuentra fuerzas para seguir. La situación es idéntica, pero los resultados son completamente distintos porque la interpretación mental es distinta. Esa es la importancia de entrenar su manera de pensar, porque lo que se repite en silencio determina lo que hace en público, lo que construye en su vida, lo que deja como legado. Recuerde, pensar como una persona de éxito no es cuestión de suerte ni de talento. Es cuestión de disciplina. Es elegir una y otra vez qué frases lo van a definir, qué creencias va a sostener y qué visión va a alimentar. Esa elección se repite todos los días, a toda hora. Y el hombre que la toma en serio termina moldeando una mente capaz de superar cualquier circunstancia, porque el éxito nunca empieza afuera. El éxito siempre empieza en la mente. Pensar como una persona de éxito significa entender que la mente es un músculo que se fortalece con uso consciente y al mismo tiempo una herramienta que puede volverse peligrosa si se la deja sin control. El hombre promedio permite que cualquier pensamiento se aloje en su cabeza. Preocupaciones que no llevan a ninguna parte, críticas de otros que se convierten en verdades, recuerdos negativos que lo paralizan. Esa falta de vigilancia es la razón por la que tantas vidas se desperdician en miedo y mediocridad. En cambio, una persona de éxito se convierte en un guardián de su mente. Filtra lo que entra, descarta lo que lo debilita y cultiva solo lo que lo impulsa. Y este hábito no es ocasional, es constante, diario, repetido. Saben que la mente nunca deja de producir pensamientos y por eso deciden conscientemente dirigirla. Este principio se refleja en algo sencillo, la manera en que se hablan a sí mismos. Las personas que nunca progresan se repiten frases como no soy capaz, esto es demasiado difícil, nunca tendré suerte. Al repetirlas una y otra vez, su mente las acepta como órdenes y actúan de acuerdo con ellas. Las personas de éxito, por el contrario, han entrenado un lenguaje distinto. Soy capaz de encontrar una solución, esto me hará más fuerte, cada día estoy más cerca de mi meta. Esas frases funcionan como comandos que reprograman su mente, y con el tiempo, generan acciones congruentes con ellas. No es magia, es un sistema. Lo que se piensa guía lo que se siente impulsa lo que se hace, y lo que se hace define lo que se obtiene. Aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje está conectando con usted, si está encontrando valor en estas enseñanzas y quiere seguir fortaleciendo su mentalidad cada día, le invito a que se suscriba a este canal. Aquí encontrará herramientas constantes para entrenar su disciplina, su enfoque y su claridad mental. Y quiero que me deje en los comentarios una respuesta honesta. ¿Qué es lo primero que cambiaría en su manera de pensar si pudiera hacerlo hoy? Esa respuesta no solo será un compromiso con usted mismo, también será una inspiración para otros que están recorriendo este mismo camino. Volviendo al tema, piense en esto. La mente nunca permanece neutral. Si no la entrena, la vida se encargará de llenarla de dudas, temores y excusas. Pero si decide entrenarla, usted mismo la llenará de confianza, disciplina y determinación. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás. Los que se quedan atrás creen que pensar en positivo es una pérdida de tiempo, que el éxito depende de la suerte o de circunstancias externas. Los que avanzan entienden que pensar de forma correcta no solo cambia cómo se sienten, sino que crea las condiciones para obtener resultados concretos. Porque una mente entrenada busca soluciones donde otros solo ven muros, mantiene la calma donde otros se desesperan y persiste donde otros abandonan. La clave está en la constancia. Pensar como una persona de éxito no es algo que ocurre de forma automática después de leer un libro o escuchar un consejo. Es un ejercicio diario, tan vital como alimentarse o dormir. Es levantarse cada mañana y decidir conscientemente qué pensamientos van a gobernar su día. Es corregirse cada vez que aparece la voz de la duda y reemplazarla por una voz de firmeza. Es sostener una visión de grandeza incluso cuando la realidad parece contradecirla. Esa repetición crea un hábito, y ese hábito moldea una mentalidad que no se quiebra con facilidad. Recuerde siempre, los pensamientos que cultiva hoy son las acciones que ejecutará mañana y los resultados que obtendrá pasado mañana. Si quiere éxito, debe empezar con su mente. No espere que el mundo cambie para entonces cambiar su forma de pensar. Cambie su forma de pensar y el mundo responderá a esa nueva mentalidad.
Esa es la esencia de vivir con éxito. No esperar condiciones ideales, sino crear la realidad a partir de lo que primero construye en silencio en su interior. Una persona de éxito no se distingue por la ausencia de problemas, sino por la manera en que piensa frente a ellos. El hombre común ve un obstáculo y lo interpreta como una señal de derrota. Su mente le dice, no puedes, y se detiene. El hombre exitoso enfrenta el mismo obstáculo y su mente entrenada le dice, esto me fortalece, y avanza. Esa diferencia de interpretación es lo que separa a quienes se rinden de quienes conquistan. No es la situación lo que determina el resultado, es el pensamiento con el que se enfrenta la situación. Y esa mentalidad no aparece de la nada. Se construye con disciplina diaria, con frases repetidas que reprograman la manera en que su mente procesa la realidad. Cuando usted piensa como una persona de éxito, deja de gastar energía en excusas y empieza a enfocarla en soluciones. No se pregunta por qué me pasa esto, sino qué puedo hacer con esto. Ese cambio de enfoque le devuelve control. Porque el hombre promedio se convierte en víctima de lo que le ocurre, mientras que el hombre exitoso se convierte en arquitecto de lo que hace con lo que le ocurre. Esa mentalidad no elimina las dificultades, pero las convierte en escalones en lugar de muros. Y cada vez que sube un escalón, su confianza crece, su carácter se fortalece y su visión se amplía. Las personas exitosas también piensan en términos de causa y efecto. Saben que cada decisión tiene un resultado y por eso eligen con más conciencia. El hombre promedio actúa sin pensar en las consecuencias, se deja llevar por la emoción del momento y luego se sorprende de los resultados. El hombre exitoso se pregunta, ¿esta decisión me acerca o me aleja de mi meta? Y esa pregunta guía sus pensamientos antes de que se conviertan en acciones. Porque pensar como un hombre de éxito no es soñar despierto. Es dirigir su mente con intención hacia lo que produce crecimiento real. Un hábito esencial de este tipo de pensamiento es enfocarse en lo que puede controlar y soltar lo que no. El hombre común desgasta su mente preocupándose por factores externos que nunca podrá cambiar. La opinión de los demás, la suerte, el pasado. El hombre exitoso concentra sus pensamientos en aquello que sí depende de él, su actitud, su disciplina, su preparación. Esa elección lo libera del ruido y le permite invertir toda su energía en lo que realmente genera resultados. Así convierte la ansiedad en acción, el miedo en estrategia y la duda en decisión. Quiero que imagine lo siguiente. Dos hombres enfrentan la misma tormenta. Uno se queda mirando las nubes y maldiciendo la lluvia. Su mente lo convence de que está perdido. El otro piensa, ¿cómo uso esta tormenta para crecer? ¿Qué lección trae para mí? Y esa forma de pensar lo lleva a salir de la tormenta más fuerte de lo que entró. La realidad fue idéntica, pero el resultado completamente distinto porque su mentalidad era distinta. Ese es el poder de pensar como las personas de éxito. Convierten lo inevitable en combustible, lo adverso en entrenamiento y lo incierto en oportunidad. Recuerde siempre, la vida no está diseñada para detenerlo, sino para formarlo. Si entrena su mente a pensar como un hombre exitoso, entonces cada día, cada reto y cada caída se convierten en parte del camino que lo lleva a un destino mayor. Porque lo que se repite en su mente acaba construyendo lo que vive en su realidad. Pensar como las personas de éxito significa vivir con una mentalidad entrenada para ver más allá del instante. El hombre promedio piensa en lo inmediato. Busca alivio rápido, resultados rápidos, gratificación rápida, y esa forma de pensar lo condena a ciclos de mediocridad. La persona de éxito, en cambio, piensa en el largo plazo. No se pregunta solo qué me conviene hoy, sino qué construyo con lo que hago hoy para el mañana. Esa diferencia de horizonte mental es lo que crea resultados tan distintos. Porque mientras unos malgastan sus días en decisiones que solo les dan comodidad momentánea, los otros invierten sus días en acciones que los acercan a una vida de grandeza. El pensamiento de éxito no se deja atrapar por la emoción pasajera. Sabe que la emoción es fuerte pero también breve y que la verdadera dirección debe provenir de la visión y no del impulso. Por eso, una persona de éxito piensa 2 veces antes de reaccionar, se pregunta, ¿esta acción está alineada con mis metas más grandes o solo responde a una emoción momentánea? Esa pausa mental, esa disciplina para filtrar pensamientos es lo que lo protege de caer en errores comunes. Y con el tiempo, esa manera de pensar se convierte en su ventaja más grande, la capacidad de mantener el rumbo mientras otros se desvían por cada estímulo que aparece en su camino. También debe entender que las personas exitosas no gastan su mente en lo incontrolable. No pierden energía en quejarse de lo que no pueden cambiar, no se intoxican con pensamientos sobre la suerte o la opinión de otros. Piensan en términos de acción y responsabilidad. Saben que no pueden controlar el viento, pero sí la dirección de sus velas.
Y por eso concentran sus pensamientos en lo que depende de ellos, su preparación, su actitud, su consistencia. Esa forma de pensar los vuelve más poderosos, porque los libera de la impotencia y los coloca en una posición activa frente a la vida. Piense en cómo sería su vida si adoptara este patrón. En lugar de repetir frases como "es que no puedo", "es que no depende de mí", comenzara a preguntarse "¿qué puedo hacer hoy con lo que sí tengo en mis manos?". Ese pequeño ajuste mental es la diferencia entre resignarse y avanzar, porque cuando cambia la pregunta que se repite, cambia también la calidad de sus respuestas. Y con mejores respuestas toma mejores decisiones, y con mejores decisiones construye mejores resultados. Todo empieza en la mente, en esa forma de pensar que decide qué es posible y qué no. El hombre exitoso piensa de manera estratégica. No se queda en la superficie de las cosas, va al fondo, busca el propósito detrás de cada acción, sabe que cada pensamiento es una semilla y que tarde o temprano se manifestará en su vida. Por eso siembra con cuidado pensamientos de grandeza, de perseverancia, de crecimiento. Y al cosechar, lo que obtiene es una vida que refleja exactamente lo que entrenó en su interior. Esa es la gran diferencia. Mientras la mayoría vive a merced de lo que piensa sin control, las personas de éxito piensan con intención. Y esa intención es la raíz de todo lo que alcanzan. Pensar como una persona de éxito significa entrenar la mente para trabajar como un aliado constante, no como un enemigo interno. El hombre promedio vive siendo saboteado por sus propios pensamientos. Se convence de que no puede antes de intentar, se recuerda sus fracasos cada vez que quiere avanzar, se compara con otros hasta sentirse inferior. Esa manera de pensar lo mantiene atrapado no por falta de oportunidades, sino por falta de dirección interna. En cambio, las personas de éxito han aprendido a darle a su mente un nuevo lenguaje. Se hablan con firmeza, se enfocan en lo que sí pueden construir, transforman la crítica en motivación y convierten las dudas en recordatorios para prepararse mejor. Esa diferencia mental no se nota en un día, pero a lo largo de meses y años marca destinos completamente distintos. Una característica fundamental del pensamiento exitoso es que siempre busca la lección en lugar de quedarse en la herida. El hombre común, cuando fracasa, piensa, "esto demuestra que no sirvo", y con esa frase, entierra su confianza. La persona de éxito, cuando fracasa, piensa, "esto me muestra cómo hacerlo mejor la próxima vez", y con esa frase alimenta su crecimiento. La situación es idéntica, pero la interpretación es opuesta. Ese pequeño cambio de pensamiento convierte al fracaso en una escalera en lugar de en una tumba. Por eso, quienes piensan con mentalidad de éxito logran recuperarse más rápido y llegar más lejos, porque no cargan culpas innecesarias, cargan aprendizajes que los fortalecen. Otra diferencia clara está en cómo enfrentan la incertidumbre. El hombre promedio piensa que lo desconocido es un peligro, y por eso se paraliza. La persona de éxito piensa que lo desconocido es una oportunidad para expandirse, y por eso se mueve hacia adelante. No es que no sientan miedo, es que han entrenado a su mente para interpretar el miedo como señal de crecimiento, no de retroceso. Esa manera de pensar los lleva a atreverse más, a intentar más, y en consecuencia a obtener más experiencias y resultados que los demás. El éxito no surge de la comodidad, surge de atreverse a entrar en terrenos nuevos con una mentalidad preparada para aprender. Las personas de éxito también tienen un rasgo mental que pocos practican, piensan en términos de abundancia. El hombre promedio se repite que no hay suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente capacidad. Vive con la mente en escasez, y esa escasez se refleja en sus decisiones. La persona de éxito piensa distinto. Cree que siempre hay un camino, siempre hay recursos, siempre hay algo más que aprender o aprovechar. Esa mentalidad de abundancia lo hace creativo, lo mantiene buscando opciones en lugar de excusas. Y como consecuencia, encuentra oportunidades donde otros solo ven muros. Quiero que reflexione. Su vida actual es el resultado directo de la calidad de sus pensamientos pasados, y su futuro será el resultado de la calidad de los pensamientos que sostenga hoy. Si sigue pensando con limitación, seguirá obteniendo los mismos resultados limitados. Pero si empieza a pensar con disciplina, con grandeza y con visión, empezará a abrir puertas que antes ni siquiera podía ver. Pensar como una persona de éxito no es un lujo, es un deber si quiere transformar su vida. Porque lo que se repite en silencio en su mente no se queda en silencio, se convierte en sus decisiones, en sus hábitos y en el legado que deja detrás. Pensar como las personas de éxito exige cultivar una mentalidad enfocada en soluciones, no en problemas. El hombre promedio gasta horas repitiéndose lo difícil de la situación, imaginando lo peor, victimizándose por lo que no puede cambiar. Esa manera de pensar lo drena antes siquiera de intentar. La persona de éxito, en cambio,
entrena su mente para preguntarse de inmediato ¿qué puedo hacer ahora mismo? Esa simple pregunta redirige toda su energía. Lo que era un obstáculo inmenso se convierte en un conjunto de pasos manejables. Y aunque no siempre encuentre la respuesta perfecta al instante, ese hábito de pensar en soluciones lo mantiene avanzando, mientras otros siguen paralizados por el miedo. Otra diferencia fundamental está en cómo interpretan las críticas y los juicios externos. El hombre promedio piensa: si me critican es porque no soy suficiente. Esa frase lo llena de inseguridad y lo obliga a vivir en función de la aprobación de los demás. La persona de éxito piensa distinto. Interpreta las críticas como señales de retroalimentación o como simples opiniones sin valor real sobre su destino. No se dejan moldear por el ruido externo porque su pensamiento está anclado en su visión, no en la validación ajena. Esa fortaleza mental no significa arrogancia, significa claridad. Saben que ninguna voz externa puede definir lo que ellos mismos deciden pensar de sí mismos. Las personas exitosas también piensan con un sentido de responsabilidad radical. El hombre promedio llena su mente de excusas. No logré esto por culpa de... No tengo porque ellos no me dejaron. Su manera de pensar siempre coloca el poder fuera de sí mismo. La persona de éxito hace lo contrario. Toma el poder de vuelta. Piensa: si no he logrado esto, es porque hay algo que necesito ajustar en mí. Esa mentalidad de responsabilidad lo incomoda, pero también lo fortalece, porque lo coloca en una posición de control. No espera a que el mundo cambie para moverse. Se cambia a sí mismo para crear un mundo distinto. Otro rasgo clave de su forma de pensar es la capacidad de mantener el enfoque en lo esencial. La mente promedio se dispersa con facilidad, piensa en 1000 cosas a la vez, se pierden distracciones y pierde energía en lo irrelevante. El pensamiento de éxito es selectivo. Elige en qué enfocarse y mantiene la atención ahí hasta ver resultados. Esa capacidad de filtrar lo secundario es lo que permite lograr lo que otros consideran imposible. Porque no es que tengan más horas al día, es que piensan con más claridad sobre cómo usarlas. Recuerde que todo comienza en su interior. Antes de que pueda cambiar sus resultados, debe cambiar el modo en que piensa sobre ellos. Si sus pensamientos son débiles, sus acciones lo serán también. Pero si sus pensamientos son firmes, orientados hacia el crecimiento y la solución, sus acciones reflejarán esa firmeza. Pensar como las personas de éxito es una decisión diaria. Cada vez que elija qué frase sostener en su mente, estará decidiendo qué clase de hombre quiere ser. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que define destinos. Pensar como las personas de éxito requiere comprender algo esencial. La mente siempre está trabajando, siempre está produciendo pensamientos, y si usted no la dirige, se dirige sola hacia la negatividad, la queja y la autolimitación. El hombre promedio no se da cuenta de esto, cree que sus pensamientos simplemente aparecen y que no tiene control sobre ellos. Por eso vive atrapado en lo que piensa sin cuestionarlo. Pero una persona de éxito sabe que su mente es como un caballo poderoso. Si lo deja suelto, lo arrastrará hacia cualquier dirección, pero si lo entrena y lo guía, lo llevará exactamente hacia donde usted quiere llegar. Esa es la disciplina que los diferencia. Nunca dejan su pensamiento al azar. Siempre lo vigilan y lo redirigen hacia lo que construye. Las personas de éxito también piensan con propósito. No se levantan cada día esperando que la vida les diga qué hacer, sino que utilizan su mente como un mapa. Visualizan con claridad lo que quieren, repasan mentalmente los pasos que los acercan a esa meta y se concentran en mantener esa visión activa, incluso cuando el presente parece contradictorio. Porque lo que sostiene el esfuerzo diario no es la motivación pasajera, sino el pensamiento claro y repetido de a dónde quieren llegar. El hombre promedio piensa: ojalá algún día pueda. La persona de éxito piensa: cada día me acerco más, porque cada acción cuenta. Esa diferencia de pensamiento es lo que crea la constancia que tantos admiran. Otro rasgo clave de su mentalidad es la manera en que enfrentan la adversidad. Cuando la vida los golpea, no piensan: esto me destruye, piensan: esto me entrena. Esa forma de pensar los hace resilientes porque interpretan la dificultad como parte del camino, no como señal de derrota. Y al pensar de esa manera, su energía se mantiene firme, su confianza no se quiebra, su acción no se detiene. El hombre promedio cree que la adversidad significa que debe rendirse. El hombre exitoso cree que la adversidad significa que debe crecer. Esa simple diferencia mental cambia el destino de ambos. Además, las personas de éxito entienden que cada pensamiento que sostienen es una inversión. Se preguntan: ¿esto que pienso me fortalece o me debilita? ¿Me acerca o me aleja de lo que quiero? Y si la respuesta es negativa, lo desechan de inmediato. Esa selección consciente de pensamientos es lo que les da ventaja.
Porque mientras otros se intoxican con frases como no tengo tiempo, no tengo suerte, es demasiado tarde, ellos entrenan frases de poder. Yo creo mis oportunidades, aprovecho cada hora, este es mi momento. Y con el tiempo esas frases se convierten en su identidad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ellos cambiaron la forma en que lo pensaban. Quiero que se imagine lo siguiente, su mente es como un jardín. Si lo deja descuidado, crecerán malezas y plantas inútiles que ahogarán todo lo demás. Pero si lo cuida cada día, si arranca lo que no sirve y planta lo que sí, su jardín se convertirá en un lugar fértil, lleno de vida, capaz de dar frutos en abundancia. Así funciona su pensamiento. El hombre promedio deja que crezcan malezas. La persona de éxito dedica tiempo a cultivar semillas de disciplina, confianza y visión. Y lo extraordinario es que usted tiene ese mismo poder. Puede decidir qué pensamientos alimentar y qué pensamientos desechar. Esa decisión, repetida todos los días, lo convertirá en el hombre que quiere ser. Porque el éxito no comienza afuera, siempre comienza en el jardín invisible de la mente. Pensar como una persona de éxito significa comprender que todo lo que hace en su vida es una consecuencia directa de lo que primero pensó en su interior. Ningún logro aparece por casualidad, ningún resultado ocurre sin raíz. Todo nace en la mente. En la forma en que se interpreta una situación, en la manera en que se responde a un desafío, en la visión que se sostiene día tras día. El hombre promedio cree que su vida está dictada por la suerte, por las circunstancias o por la voluntad de otros. Esa creencia lo mantiene pequeño, resignado y sin poder. Pero la persona de éxito entiende que aunque no siempre puede controlar lo que ocurre afuera, siempre puede controlar lo que ocurre dentro de su cabeza. Y en esa diferencia radica la verdadera libertad. El pensamiento exitoso está entrenado para actuar en lugar de reaccionar. Cuando algo inesperado ocurre, el hombre común reacciona con enojo, miedo o queja y queda atrapado en esa emoción. La persona de éxito respira, observa, filtra el pensamiento y elige cómo responder. No porque no sienta miedo o frustración, sino porque ha aprendido a dominar el diálogo interno que le dice qué hacer después. Ese dominio lo coloca en una posición de liderazgo no solo sobre su vida, sino también sobre los demás que lo rodean, porque los hombres que piensan con claridad inspiran confianza, y esa confianza los convierte en referentes. Otra característica de esta mentalidad es la capacidad de sostener pensamientos de grandeza incluso en entornos mediocres. El hombre promedio adapta su mente a lo que lo rodea. Si todos piensan pequeño, él piensa pequeño. Si todos se conforman, él se conforma. La persona de éxito hace lo contrario. Mantiene una visión alta, aunque los demás no la compartan. Esa independencia mental lo protege del contagio de la mediocridad. Y aunque a veces lo critiquen, esa firmeza de pensamiento es lo que finalmente lo distingue y lo lleva más lejos que los demás. Quiero que imagine cómo sería su vida si cada vez que se encontrara con un reto, su primera reacción mental fuera de disciplina y no de duda. Si, en lugar de repetirse no puedo, se repitiera voy a encontrar la forma. Si, en lugar de pensar esto es demasiado para mí, pensara esto es una oportunidad para crecer. Esa diferencia no es teoría, es práctica diaria. Y cada vez que la aplique, su mente se fortalecerá, su carácter se formará y su vida se transformará. Recuerde siempre, la mente no se detiene nunca. O usted la entrena o lo entrena usted. O usted la dirige o ella lo arrastra. Pensar como las personas de éxito es una elección, una disciplina, una declaración de poder personal. Es decidir cada día que no será víctima de sus pensamientos sino el arquitecto de ellos. Y cuando lo logre, descubrirá algo extraordinario. Que la verdadera riqueza, el verdadero poder y el verdadero éxito no comienzan en lo que tiene sino en lo que piensa. Porque todo lo visible es fruto de lo invisible. Y lo invisible, cuando se disciplina, tiene la fuerza de cambiar un destino entero. Pensar como las personas de éxito significa reconocer que la mente es el recurso más valioso que usted posee. Puede perder dinero y volver a ganarlo, puede perder contactos y construir otros, puede perder oportunidades y crear nuevas, pero si pierde el control sobre su manera de pensar, pierde absolutamente todo. Las personas exitosas comprenden este principio y por eso tratan su mente como un activo que debe protegerse, entrenarse y cultivarse cada día. No la llenan de basura, no la dejan a merced de distracciones inútiles, no permiten que las opiniones ajenas se conviertan en la voz que dirige sus decisiones. Son selectivos con lo que leen, con lo que escuchan, con lo que consumen, porque saben que todo lo que entra en la mente termina moldeando sus acciones.
El hombre promedio cree que puede alimentarse de cualquier cosa mentalmente y seguir igual. La persona de éxito sabe que cada pensamiento es un ladrillo en la construcción de su carácter. Otro aspecto clave es que los hombres exitosos no se dejan llevar por la corriente de la comparación. El pensamiento común está atrapado en lo que hacen otros. Él tiene más que yo, ella es mejor que yo nunca llegaré a eso. Esa manera de pensar envenena la mente y bloquea la acción. La persona de éxito, en cambio, piensa en términos de progreso personal. No se mide con la vida de otros, se mide con su propia vida. Se pregunta, ¿soy mejor que ayer? ¿Estoy más cerca de mi meta que la semana pasada? ¿Estoy avanzando aunque sea un paso? Ese tipo de pensamiento lo protege de la envidia y lo llena de motivación. Porque el éxito real no se define por superar a los demás, sino por superarse a uno mismo. Además, pensar como una persona de éxito significa entrenar la mente para trabajar en escenarios amplios, no limitados. El hombre promedio solo piensa en sobrevivir el día. Su horizonte mental no va más allá de pagar las cuentas, soportar el trabajo, terminar la semana, y con esa manera de pensar su vida nunca trasciende. La persona de éxito proyecta su mente hacia años adelante. Piensa, ¿qué estoy construyendo para dentro de 5, 10, 20 años? ¿Qué legado estoy dejando? Esa mentalidad de largo plazo cambia todo, porque lo que decide hoy ya no se trata solo de comodidad, se trata de coherencia con una visión más grande. Y esa visión lo mantiene enfocado incluso en los días difíciles porque sabe que cada sacrificio inmediato es una inversión para el futuro que ya eligió pensar. La mente exitosa también se distingue por su disciplina de lenguaje. No permiten frases de derrota repetidas sin cuestionar. Se corrigen al instante. Si aparece en su cabeza un no puedo, lo sustituyen por un cómo puedo lograrlo. Si surge un esto es imposible, lo reemplazan por un ¿qué camino me falta descubrir? Esa capacidad de corregirse en el momento es como un reflejo entrenado, y cuanto más se practica, más natural se vuelve. El hombre promedio cree que sus pensamientos son dueños de él. La persona de éxito entiende que él es dueño de sus pensamientos, y esa comprensión le da un control absoluto sobre su destino. Quiero que se imagine cómo sería su vida si comenzara a aplicar este filtro. Si cada pensamiento que apareciera en su mente fuera evaluado con una pregunta, ¿esto me impulsa o me detiene? ¿Se da cuenta del poder que tendría? Nada lo frenaría por completo, porque incluso en medio de los problemas sabría cómo dirigir su energía hacia lo que construye. Esa es la mentalidad que distingue a los hombres que llegan más lejos. No es que no tengan dudas o temores, es que han decidido que su mente no será gobernada por ellos. Y esa decisión, repetida todos los días, es lo que los convierte en ejemplos de grandeza. Recuerde siempre, la mente es la raíz de su vida. Lo que sostenga en ella será lo que florezca afuera. Si piensa en limitaciones, vivirá limitado. Si piensa en posibilidades, vivirá expandiendo sus fronteras, y esa elección depende de usted, no de nadie más. Por eso, si quiere resultados diferentes, debe empezar hoy a pensar como las personas de éxito, con claridad, con disciplina, con visión y con determinación. Porque el cambio que busca no empieza en sus manos, empieza en su mente. Pensar como una persona de éxito significa aprender a dominar el diálogo interno en los momentos más críticos. Cuando todo parece salir mal, cuando el cansancio se acumula, cuando la presión es tan fuerte que cualquier hombre promedio se derrumba, ahí es donde se revela la verdadera mentalidad. El hombre común en esos instantes piensa, no puedo más, esto me supera, ya no tiene sentido, y al repetirse esas frases, su mente las convierte en órdenes y su cuerpo y sus acciones responden obedeciéndolas. En cambio, la persona de éxito ha entrenado tanto su pensamiento que, aún en la adversidad, su mente le dice, esto es duro, pero lo superaré, esto me hace más fuerte. De aquí salgo con una lección que me llevará más lejos. Esa diferencia interna no se ve desde afuera, pero es la raíz de por qué unos caen y otros se levantan. El pensamiento exitoso también está marcado por la constancia. No se trata de pensar con grandeza un día y al siguiente dejarse llevar por la negatividad. Se trata de sostener esa disciplina mental en todo momento, incluso cuando no hay resultados visibles. Esa constancia se convierte en un escudo contra la frustración, porque la persona de éxito entiende que lo que piensa hoy está construyendo el resultado de mañana. El hombre promedio abandona porque su mente le dice que no ve cambios inmediatos. La persona de éxito persiste porque su mente le dice que el tiempo y la repetición son aliados. Así, mientras unos se rinden en la primera dificultad, otros continúan hasta que el fruto aparece. Otra cualidad es que piensan siempre en términos de acción. El hombre promedio gasta horas en su mente imaginando todo lo que puede salir mal, y ese exceso de análisis lo paraliza.
La persona de éxito también evalúa riesgos, pero no se queda ahí. Inmediatamente piensa en pasos concretos, en acciones que puede tomar hoy mismo. Porque entiende que los pensamientos no sirven de nada si no se traducen en movimiento. Su mente está entrenada no solo para soñar, sino para ejecutar. Y esa diferencia es lo que crea resultados tangibles. Además, las personas de éxito piensan en grande no solo para ellos, sino también para el impacto que pueden generar en los demás. Su mente no se limita a sobrevivir o a acumular, sino que busca construir algo que trascienda. Piensan, ¿qué legado estoy dejando? ¿Cómo puedo aportar valor? ¿Cómo puedo ser recordado? Ese tipo de pensamiento los hace actuar con un nivel más alto de responsabilidad y propósito. Y esa visión más amplia les da la fuerza para persistir incluso cuando la recompensa inmediata no llega. Porque lo que lo sostiene no es solo un beneficio personal, es la idea de estar construyendo algo mayor. Quiero que entienda esto con absoluta claridad. Lo que se repite en su mente cada día, tarde o temprano se convierte en su vida. No hay pensamientos neutros. Cada idea que sostiene o lo impulsa o lo limita. Cada frase que se dice lo acerca a su grandeza o lo arrastra a la mediocridad. Y la buena noticia es que esa elección siempre está en sus manos. Usted puede decidir hoy, ahora mismo, empezar a pensar como las personas de éxito. Puede elegir qué frases alimentar, qué visiones sostener, qué creencias instalar, y cuando lo haga con disciplina, descubrirá que su vida cambia no por azar, sino porque usted mismo cambió la raíz de todo, su pensamiento. Pensar como una persona de éxito implica aprender a dominar uno de los mayores desafíos internos, la duda. El hombre promedio permite que la duda se convierta en su voz principal. Cada vez que se acerca una oportunidad, su mente le recuerda fracasos pasados, le repite que no está preparado, le pinta escenarios de derrota. Esa duda constante lo mantiene inmóvil, atrapado en una vida que no cambia. Pero la persona de éxito piensa diferente, reconoce la duda, pero no la convierte en un dictador. La escucha como una señal para prepararse mejor, no como una excusa para detenerse. Esa interpretación lo libera porque entiende que la duda no es una sentencia, sino un reto mental que debe ser enfrentado con firmeza. Otro rasgo clave de la mentalidad exitosa es que piensan en posibilidades, no en limitaciones. El hombre promedio se concentra en todo lo que falta. Falta dinero, falta tiempo, falta apoyo. Y mientras más piensa en lo que falta, más limitado se siente. La persona de éxito, en cambio, piensa en lo que sí tiene, en lo que puede hacer con lo que está a su alcance, en cómo convertir lo pequeño en algo grande. Esa mentalidad de posibilidades lo mantiene activo, creativo y enfocado en avanzar, incluso cuando sus recursos son limitados. Lo que otros ven como carencia, él lo ve como oportunidad para crecer en ingenio, disciplina y resiliencia. Las personas exitosas también piensan en términos de causa y efecto. Entienden que todo lo que hacen tiene un resultado y que no existen casualidades que determinen su vida. Piensan, si estoy donde estoy es porque pensé y actué de cierta manera. Si quiero estar en otro lugar, debo cambiar lo que pienso y lo que hago. Esa responsabilidad mental los protege de culpar a los demás o al destino. Y al asumir control sobre su vida interna, desarrollan un poder que los hombres comunes nunca llegan a conocer. El poder de moldear su realidad con base en sus pensamientos y decisiones. Un aspecto profundo de su forma de pensar es la relación con la disciplina. El hombre promedio piensa que la disciplina es un castigo, una carga, una renuncia. La persona de éxito piensa que la disciplina es libertad, es el camino hacia una vida diseñada por elección y no por accidente. Al sostener este tipo de pensamiento, la disciplina deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como una herramienta de poder. Eso les permite mantener hábitos firmes incluso cuando la motivación se apaga, porque su mente ya está convencida de que cada acción disciplinada es una inversión en su futuro. Quiero que imagine cómo cambiaría su vida si, en lugar de preguntarse ¿qué pasa si fracaso?, empezara a preguntarse ¿qué pasa si lo logro? Ese cambio de pensamiento abre un mundo de posibilidades que la mayoría nunca explora porque su mente ya los detuvo antes de intentar. Pensar como una persona de éxito no significa eliminar el miedo ni la duda, significa dirigirlos, reinterpretarlos y usarlos como combustible. Porque al final, no es la duda lo que lo derrota, es la interpretación que hace de ella. Y si aprende a pensar como los grandes, cada duda se convierte en recordatorio de que está creciendo, cada miedo en señal de que está en el camino correcto y cada reto en entrenamiento para llegar más lejos. Pensar como una persona de éxito significa cambiar radicalmente la relación que tiene con sus pensamientos del pasado y del futuro. El hombre promedio llena su mente con culpas de lo que ya ocurrió y con miedos de lo que aún no llega. Vive atrapado en un diálogo que le dice, debiste hacerlo mejor, ya es tarde, seguro vas a fallar otra vez.
Esa manera de pensar lo encierra en una prisión mental en la que nunca disfruta el presente y nunca construye hacia adelante. La persona de éxito, en cambio, piensa en términos de aprendizaje y de visión. Del pasado extrae lecciones en lugar de culpas y del futuro extrae motivación en lugar de miedo. Esa manera de interpretar el tiempo le da ventaja, porque nunca está atrapado en lo que no puede cambiar ni paralizado por lo que todavía no existe. Vive aquí, ahora, usando el pasado como maestro y el futuro como guía. Otro rasgo crucial de la mentalidad de éxito es que siempre piensan en términos de crecimiento. El hombre promedio repite pensamientos de conformidad, así soy, esto es lo que hay, mejor no arriesgar. Esos pensamientos lo mantienen en el mismo lugar año tras año. La persona de éxito piensa, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué versión más fuerte de mí puedo construir? Esa mentalidad de crecimiento los impulsa a leer, a prepararse, a rodearse de personas que los desafíen. Su mente nunca se queda estática, siempre está buscando el próximo escalón. Y esa búsqueda constante de mejora los convierte inevitablemente en líderes de su propio destino. Las personas de éxito también piensan en grande cuando los demás piensan en pequeño. El hombre común limita su mente a lo que cree posible con los recursos que ya tiene. La persona de éxito piensa más allá de lo inmediato. Se pregunta, ¿qué pasaría si duplico mi esfuerzo? ¿Qué pasaría si sostengo esta visión el tiempo suficiente? ¿Qué puedo crear que trascienda mi propia vida? Ese tipo de pensamiento expande sus acciones, porque cuando su mente está enfocada en grandeza, sus decisiones se alinean con ella. Y aunque empiecen con poco, su manera de pensar los impulsa a dar pasos consistentes hacia metas que parecen inalcanzables para los demás. Un detalle profundo de su mentalidad es cómo usan el lenguaje interno en momentos de presión. El hombre promedio, frente a un reto, se dice, esto es demasiado. Y con esa frase ya perdió antes de actuar. La persona de éxito se dice, esto es difícil, pero estoy preparado para enfrentarlo. Esa diferencia de pensamiento le da acceso a recursos internos que de otra manera quedarían ocultos. Porque la mente responde a lo que escucha. Si se dice que no puede, su cuerpo se apaga. Si se dice que está listo, su cuerpo encuentra fuerzas adicionales. Esa es la ciencia simple detrás de la mentalidad de éxito. La interpretación dirige la energía y la energía dirige los resultados. Piense ahora en qué pensamientos ha estado sosteniendo en silencio. ¿Son pensamientos que lo impulsan o lo frenan? ¿Son frases que lo fortalecen o lo debilitan? Porque esa respuesta es la clave de su vida. El éxito no empieza cuando cambian sus circunstancias, empieza cuando cambia las palabras que se repite en lo más profundo de su mente. Y cuando lo hace, su visión se aclara, su disciplina se fortalece y su vida comienza a reflejar la grandeza que primero construyó en su interior. Pensar como una persona de éxito significa comprender que la mente no solo es un espacio de pensamientos, sino el motor que dirige cada acción y cada emoción. El hombre promedio no entiende esto y vive a merced de lo que aparece en su cabeza. Si piensa en fracaso, se rinde. Si piensa en miedo, se paraliza. Si piensa en lo que otros opinan, vive tratando de complacer. Esa falta de control lo condena a un destino que no eligió, moldeado por pensamientos automáticos. En cambio, la persona de éxito asume su mente como un terreno sagrado que debe cuidar. Decide con firmeza qué pensamientos se quedan y cuáles se desechan, qué creencias alimentar y cuáles arrancar de raíz. Esa disciplina es lo que lo convierte en arquitecto de su propia vida. Un rasgo poderoso de esta mentalidad es que piensan en términos de oportunidades, incluso en lo que parece pérdida. El hombre promedio ante una dificultad se repite: esto me detiene, esto me destruye, esto me quita lo que tenía. La persona de éxito piensa, esto me obliga a crecer, esto me enseña, esto me impulsa a ser más fuerte. Esa manera de reinterpretar lo adverso le permite seguir avanzando cuando otros ya se quedaron en el suelo. Porque el éxito no significa evitar problemas, significa pensar de tal forma que ningún problema pueda detenerlo. Las personas exitosas también piensan de forma proactiva, no reactiva. El hombre promedio espera a que algo pase para recién decidir qué hacer. Vive apagando fuegos, resolviendo lo inmediato sin estrategia de largo plazo. La persona de éxito piensa en prevención, en preparación, en construcción. Su mente está siempre proyectando escenarios, no para temerles, sino para estar listo. Esa preparación mental lo mantiene un paso adelante, lo hace resiliente y le permite aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven. Otro aspecto esencial de su pensamiento es cómo manejan el diálogo interno en la soledad, porque lo que determina su grandeza no es lo que dicen en público, sino lo que se repiten en silencio cuando nadie los escucha. El hombre promedio en esos momentos se castiga. Eres débil, no sirves, nunca lo lograrás. Y esas frases lo quiebran por dentro.
La persona de éxito, aunque también tiene dudas, ha entrenado su mente para responder con firmeza. Soy capaz, estoy creciendo, esto me forja. Esa voz interna se convierte en su mejor entrenador y con el tiempo en la razón por la que nunca abandona. Quiero que lo imagine con claridad. Dos hombres se enfrentan el mismo reto. Uno piensa, esto me supera y se detiene. El otro piensa, esto me prepara y avanza. La diferencia no está en la realidad, está en el pensamiento que eligieron sostener, y ese pensamiento no es un accidente, es un hábito entrenado. Por eso, si usted quiere pensar como una persona de éxito, debe comprometerse a vigilar cada frase que cruza por su mente. Porque su vida no se define por lo que ocurre afuera, sino por la interpretación que decide construir adentro, y esa interpretación repetida con disciplina se convierte en el destino que finalmente vivirá. Pensar como una persona de éxito es aceptar que todo lo que ocurre en su vida externa es un reflejo de lo que ocurre primero en su vida interna. El hombre promedio no entiende esto y por eso culpa al mundo. Dice que su fracaso es por la economía, por sus padres, por el gobierno, por la suerte. Y al pensar de esa manera, entrega todo su poder. Su mente lo convence de que nada depende de él. Y esa creencia lo convierte en víctima eterna. La persona de éxito piensa diferente. Sabe que no siempre puede controlar lo externo, pero siempre puede controlar lo que pasa en su interior. Y cuando domina ese espacio invisible, inevitablemente cambia lo visible. Por eso nunca pierden la sensación de poder, porque su pensamiento está anclado en la responsabilidad personal. Una de las prácticas más poderosas de su mentalidad es pensar en términos de elección, no de obligación. El hombre promedio piensa, tengo que hacerlo, no me queda de otra, no hay opciones. Ese tipo de frases lo esclavizan porque lo hacen sentir que vive forzado por las circunstancias. La persona de éxito cambia el lenguaje mental. Piensa, elijo hacerlo, decido enfrentar esto, escojo este camino porque me lleva a mis metas. Esa forma de pensarse a sí mismo lo llena de energía porque convierte cada acción en un acto de voluntad en lugar de una carga. Y esa diferencia se nota en su desempeño. Los que piensan que están obligados actúan con desgano. Los que piensan que eligieron actúan con convicción. También piensan en términos de abundancia, incluso cuando las circunstancias son de escasez. El hombre promedio se repite que nunca tiene suficiente, que todo está en su contra, que otros siempre tienen más ventajas. Esa mentalidad lo encierra en un círculo de limitación. La persona de éxito, aun en momentos de dificultad, piensa, ¿puedo aprender algo nuevo? ¿Puedo crear un recurso donde no existe? ¿Puedo usar mi ingenio para salir adelante? Ese pensamiento de abundancia lo mantiene creativo, abierto y en movimiento. Y esa creatividad lo lleva a encontrar oportunidades donde otros solo ven muros. No es optimismo ingenuo, es entrenamiento mental para buscar posibilidades en cualquier situación. Otro rasgo clave es que las personas de éxito piensan de forma estratégica sobre su tiempo. El hombre promedio piensa en cómo matar las horas, en cómo distraerse, en cómo sobrevivir el día. Esa manera de pensar lo empobrece porque no le da valor a lo más importante que posee, su tiempo de vida. La persona de éxito piensa cada día como una inversión. Se pregunta, ¿qué pensamientos debo sostener hoy para acercarme a mi meta? ¿Qué acciones valen cada hora de mi tiempo? ¿Qué hábitos construyen mi futuro? Esa mentalidad convierte su agenda en un campo de entrenamiento, donde cada pensamiento y cada decisión se alinean con su visión, y por eso logran en 5 años lo que otros no logran en toda una vida. Piense en esto. Un hombre con mentalidad promedio pasa sus días repitiéndose que no tiene opción, que no puede, que no vale la pena. Su vida se encoge hasta adaptarse a ese pensamiento. Un hombre con mentalidad de éxito, aunque enfrente la misma dificultad, se repite que puede elegir, que puede crecer, que cada día cuenta, y su vida se expande hasta alcanzar la grandeza que sostuvo primero en silencio. Esa es la diferencia que cambia destinos. Porque lo que usted alimenta en su mente no se queda en ideas, se convierte en acciones, en resultados, en carácter. Recuerde siempre, la mente no es un espectador, es el director de su vida. Si la deja contaminada, su historia será una cadena de excusas. Si la entrena con disciplina, su historia será una cadena de conquistas. La decisión está en lo que elige pensar hoy, ahora, en este momento. Porque cada pensamiento que sostiene es un ladrillo más en la construcción de la vida que está levantando. Pensar como una persona de éxito exige comprender que la mente es, al mismo tiempo, su mayor aliado o su peor enemigo. El hombre promedio no suele darse cuenta de esto, cree que sus pensamientos son simples reacciones a lo que ocurre afuera y que no tienen tanto poder. Por eso permite que se acumulen dudas, miedos y excusas en su interior sin detenerse a cuestionar el daño que hacen. Pero las personas de éxito piensan diferente.
Ellos saben que cada pensamiento es una orden que el cuerpo y las emociones terminan obedeciendo, y que si no se disciplinan, esa voz interna puede arruinarlos antes incluso de dar un paso. Por eso, cuidan su mente con la misma seriedad con la que un atleta cuida su cuerpo. La entrenan, la filtran, la corrigen a diario, hasta convertirla en una herramienta de poder. Otro rasgo esencial de su forma de pensar es la capacidad de mantener enfoque en lo importante cuando todo alrededor busca distraerlos. El hombre promedio piensa en 1000 cosas al mismo tiempo. Lo que pasó ayer, lo que dirán los demás, lo que podría salir mal mañana. Esa dispersión lo agota, lo confunde y lo mantiene en un círculo de inacción. La persona de éxito piensa con dirección. Se pregunta qué acción hoy lo acerca más a su meta y concentra toda su energía en ello. Esa claridad lo convierte en alguien imparable, porque mientras los demás se pierden en distracciones, él sigue avanzando paso a paso en la misma dirección. También piensan en términos de posibilidades, incluso cuando la realidad parece cerrada. El hombre común se repite que no hay salida, que no vale la pena, que ya es tarde. Esa manera de pensar lo deja atrapado en su propia jaula mental. La persona de éxito, aunque vea el mismo escenario, piensa: aún existe un ángulo que no he probado, aún hay una lección que puedo usar, aún hay un camino que puedo construir. Esa manera de pensar abre puertas que parecían cerradas, no porque la situación cambie de inmediato, sino porque su mente se rehúsa a aceptarla como definitiva. Y con esa perseverancia mental, termina encontrando soluciones que otros nunca verán. El pensamiento de éxito también se distingue por la forma en que usan la autocrítica. El hombre promedio piensa en sus errores como confirmación de que no sirve. Se repite frases como: fallé porque no soy capaz, y ese pensamiento lo debilita. La persona de éxito también se critica, pero lo hace con un propósito. Piensa: esto salió mal, ¿qué necesito ajustar? ¿Qué puedo aprender para mejorar? Su autocrítica es firme pero constructiva. No lo hunde, lo corrige. Esa diferencia de interpretación convierte al error en una herramienta de crecimiento en lugar de una cadena que lo detiene. Quiero que se imagine esto: 2 hombres enfrentan el mismo fracaso. Uno se repite: soy un inútil, y se rinde. El otro se repite: esto me enseña a hacerlo mejor, y vuelve a intentarlo. La realidad fue la misma, pero el pensamiento determinó el destino. Ese es el poder de pensar como una persona de éxito, porque no se trata de negar la dificultad, sino de entrenar su mente para interpretarla de manera que lo fortalezca en lugar de destruirlo. Y esa disciplina mental, sostenida día tras día, es lo que transforma a un hombre común en alguien extraordinario. Pensar como una persona de éxito significa desarrollar la capacidad de sostener la calma interior incluso en medio de la tormenta. El hombre promedio, cuando la vida se complica, deja que su mente lo arrastre con pensamientos de desesperación. Esto no tiene solución. Ya estoy perdido. No voy a salir de esta. Esa voz interna lo consume más que el problema en sí. La persona de éxito piensa de forma distinta. Se recuerda a sí mismo que cada crisis es temporal, que cada dificultad trae una lección, que siempre existe un siguiente paso. Esa convicción no elimina la tormenta, pero le da la serenidad para navegarla sin hundirse. Y esa serenidad es lo que le permite encontrar soluciones mientras otros se paralizan por el miedo. Otro rasgo esencial de su mentalidad es que nunca desperdician su energía mental en quejas inútiles. El hombre promedio piensa constantemente en lo injusto de su vida, en lo mal que lo tratan, en lo que debería ser distinto. Esa forma de pensar lo convierte en esclavo de lo externo. La persona de éxito sustituye la queja por preguntas de poder. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué depende de mí cambiar? ¿Cómo uso esto para crecer? Esa forma de pensar lo coloca en control, porque no depende de que el mundo cambie, depende de lo que decida hacer con lo que tiene en sus manos. Esa diferencia lo mantiene siempre en movimiento, mientras los demás siguen atrapados en la pasividad. Las personas de éxito también piensan de manera visionaria. No limitan su mente al presente inmediato, piensan en lo que están construyendo para el futuro. El hombre común vive con mentalidad de supervivencia. Solo quiere terminar el día, apagar incendios, resolver lo básico. El hombre exitoso piensa en años adelante. Se pregunta: ¿esta decisión de hoy cómo impactará mi vida dentro de 5 años? ¿Qué hábitos estoy creando que me sostendrán más adelante? ¿Qué visión me inspira lo suficiente para no abandonar? Ese pensamiento a largo plazo lo protege de las tentaciones de lo fácil y lo mantiene fiel a lo importante. Otra característica es la forma en que interpretan el rechazo y la crítica. El hombre promedio piensa: si me rechazaron es porque no valgo. Esa idea lo hiere y lo hace abandonar. La persona de éxito piensa: si me rechazaron, es porque necesito mejorar o porque aún no era el momento.
Ese tipo de pensamiento transforma lo que podría ser un freno en combustible para crecer. No se derrumban porque alguien dude de ellos. Al contrario, usan esas experiencias para entrenar su carácter y fortalecer su visión. Quiero que se imagine cómo cambiaría su vida si cada vez que apareciera un pensamiento negativo lo sustituyera por uno de poder. Si en lugar de no puedo más se dijera voy a encontrar la manera, si en lugar de esto me supera se dijera esto me prepara, si en lugar de ya es tarde se dijera este es el momento. Esa reprogramación mental, repetida cada día, lo convertiría en un hombre imposible de detener. Porque la mente no distingue entre lo que es verdad y lo que se repite con convicción, termina obedeciendo lo que usted elige sostener. Y si decide pensar como las personas de éxito, la vida inevitablemente se alineará con esa mentalidad. Pensar como una persona de éxito significa comprender que la verdadera batalla nunca está afuera, siempre está adentro. El hombre promedio cree que sus enemigos son las circunstancias, la competencia o la falta de recursos. Pero su enemigo más grande es su propia voz interna que le repite que no puede, que es tarde, que no es suficiente. Esa voz lo derrumba antes de que el mundo tenga oportunidad de hacerlo. La persona de éxito lo sabe y por eso convierte su mente en un campo de entrenamiento. No permite que cada pensamiento negativo se convierta en verdad, sino que lo enfrenta, lo cuestiona y lo reemplaza con frases de poder. Esa práctica constante lo protege, porque entiende que no se trata de callar la mente, sino de enseñarle a hablar en un nuevo idioma. El idioma de la disciplina, la confianza y la visión. Una característica fundamental es que las personas exitosas piensan con responsabilidad radical. Nunca se dicen, no lo logré por culpa de... Piensan, si no lo logré, es porque aún me falta algo por ajustar, algo por aprender, algo por fortalecer. Ese tipo de pensamiento los incomoda porque los obliga a mirarse de frente y reconocer sus fallas, pero esa incomodidad es el precio de la grandeza. El hombre promedio, en cambio, evita esa incomodidad refugiándose en excusas, y con eso su vida nunca cambia. La persona de éxito se obliga a asumir control total, porque entiende que si el poder no está en él, entonces no está en ninguna parte. Otro rasgo de su mentalidad es cómo piensan en relación con el tiempo. El hombre común gasta su mente en nostalgia por lo que perdió y ansiedad por lo que aún no llega. La persona de éxito piensa en lo que puede construir ahora. Entiende que el pasado no se cambia y que el futuro se moldea con lo que piensa y hace hoy. Esa concentración en el presente lo convierte en alguien más productivo, más enfocado y con más paz. Porque no se atormenta con lo que no puede controlar, invierte toda su energía en lo que sí. También piensan en términos de grandeza, incluso en los detalles más pequeños. El hombre promedio cree que solo las decisiones grandes importan. La persona de éxito sabe que cada pensamiento cuenta, que cada decisión mental, aunque parezca mínima, suma o resta. Por eso cuidan la forma en que se hablan incluso en lo cotidiano. Cuando sienten cansancio no se repiten ya no puedo, se dicen voy a dar un paso más. Cuando cometen un error no piensan soy un fracaso, piensan este error es un entrenamiento. Esa diferencia en el lenguaje mental cambia la energía con la que enfrentan la vida, y esa energía se refleja en sus resultados. Quiero que lo imagine con claridad. Dos hombres enfrentan la misma dificultad. El primero piensa, esto es demasiado para mí, y se hunde. El segundo piensa, esto es mi oportunidad de crecer, y se levanta. Ambos ven la misma realidad, pero el pensamiento decide el desenlace. Esa es la esencia de la mentalidad de éxito. No niega la dificultad, pero elige interpretarla de manera que lo fortalezca, porque lo que se repite en su mente con consistencia se convierte en su destino. Y si quiere un destino diferente, debe empezar con un pensamiento diferente. Pensar como una persona de éxito significa comprender que todo lo que logra afuera es un reflejo inevitable de lo que primero eligió pensar adentro. La diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en la suerte, en la inteligencia, ni siquiera en los recursos. Está en la calidad de su diálogo interno. El hombre promedio se repite frases que lo encadenan. No puedo, no soy suficiente, ya es tarde. Y esas frases sostenidas día tras día se convierten en una condena que dicta cada decisión y cada resultado. La persona de éxito, en cambio, ha decidido que su mente no será un enemigo, sino su arma más poderosa. Se habla con determinación, se repite convicciones firmes y sostiene una visión clara incluso cuando nadie más la ve. Esa diferencia, invisible a los ojos de otros, es la raíz de todo lo que conquista. El pensamiento de éxito no se limita a resolver problemas, crea realidades. No se queda en qué difícil es esto, se pregunta qué puedo construir a partir de esto. No se enreda en excusas.
se enfoca en decisiones. No se conforma con sobrevivir, busca crecer, expandirse y dejar huella. Esa forma de pensar es lo que convierte obstáculos en escalones, críticas en combustible y fracasos en entrenamiento. Cada dificultad deja de ser una carga y se transforma en una oportunidad. Porque la persona de éxito no espera a que la vida sea fácil para avanzar, piensa de tal manera que siempre encuentra un camino. Este hábito mental lo cambia todo. Lo cambia en su disciplina porque ya no depende de la motivación, depende de pensamientos firmes que sostienen la acción. Lo cambia en su confianza porque ya no espera validación externa, se la otorga a sí mismo con cada frase que repite. Lo cambia en sus relaciones porque al pensar con claridad transmite seguridad, liderazgo y respeto. Y lo cambia en su destino porque la vida no responde a deseos vacíos, responde a la mentalidad que lo sostiene con convicción. Quiero que entienda esto con absoluta claridad. Usted no es lo que otros dicen de usted, ni lo que su pasado intentó definir, ni lo que la suerte decida darle. Usted es lo que se repite en silencio todos los días. Usted es lo que sostiene en su mente cuando nadie lo ve. Y si hoy decide pensar como lo hacen las personas de éxito, su vida no tendrá otra opción que reflejar esa grandeza. Recuerde siempre, cada pensamiento es una semilla. Y cada semilla dará fruto tarde o temprano. Si siembra dudas, cosechará limitación. Si siembra convicción, cosechará victoria. El destino no está escrito afuera, se está escribiendo ahora mismo en su interior. Piense con disciplina, piense con grandeza, piense con claridad. Porque un hombre que aprende a dominar su mente se convierte en alguien imposible de detener. Ese hombre puede ser usted. Todo empieza cuando usted empieza. Y ese momento puede ser hoy. Muchos creen que los hábitos son cosas pequeñas. Detalles sin importancia que apenas influyen en el rumbo de su vida. Piensan que lo que hacen a diario no tiene tanta relevancia, que un día más de descuido, de pereza o de exceso no hará la diferencia. Se engañan diciéndose que algún día cambiarán todo de golpe, que llegará la motivación suficiente para transformar de raíz su rutina. Pero ese día nunca llega. Y mientras esperan, sus hábitos actuales siguen moldeando en silencio quiénes son y hacia dónde van. Yo, Brian Tracy, he aprendido que su destino no cambia por una gran decisión aislada, sino por el conjunto de decisiones repetidas cada día, por los hábitos que lo acompañan incluso cuando no piensa en ellos. Usted no se convierte en lo que sueña, se convierte en lo que hace. Si sus hábitos son desordenados, su vida será desordenada. Si sus hábitos son firmes y disciplinados, su vida será estable y poderosa. La clave está en comprender que cada acción repetida es un ladrillo en la construcción de su futuro, porque lo que repite se convierte en carácter, y su carácter decide su destino. Y lo extraordinario es que usted puede empezar a cambiar ese destino hoy, no con un milagro, sino con el simple acto de poner en orden sus hábitos. Poner en orden sus hábitos comienza con un principio fundamental. Usted ya tiene hábitos, lo quiera o no. Cada día, desde que abre los ojos hasta que se acuesta, está siguiendo patrones automáticos que moldean su vida. Algunos lo impulsan hacia adelante: levantarse temprano, planificar su día, cuidar su cuerpo, invertir tiempo en lo que importa. Pero otros lo arrastran hacia atrás: posponer tareas, perder horas en distracciones, comer sin conciencia, gastar sin dirección. La pregunta no es si tiene hábitos. La pregunta es cuáles de esos hábitos están construyendo el destino que quiere y cuáles lo están saboteando en silencio. Reconocer esto es incómodo porque lo obliga a asumir que gran parte de su situación actual es el reflejo directo de lo que repite cada día. Y eso significa que no puede seguir culpando al azar o a la falta de oportunidades. Su vida es el resultado acumulado de su comportamiento repetido. Lo que más sorprende es cómo estos hábitos se forman muchas veces sin que usted los note. Un gesto que repite una vez, una excusa que se da 2 veces, una decisión cómoda que justifica 3 veces, y de pronto se ha convertido en una rutina fija que lo gobierna. Y así, sin planearlo, su tiempo se llena de pequeños actos automáticos que no responden a su voluntad consciente, sino a la programación de su mente. Piense en la cantidad de cosas que hace en piloto automático. Revisar el teléfono al despertar, encender la televisión apenas llega a casa, dejar para después una tarea importante porque siente que no está en el momento correcto. Nada de esto se decide con un análisis profundo, pero todo tiene un impacto acumulativo en el rumbo de su vida. Ordenar sus hábitos requiere primero hacerlos visibles. No puede cambiar lo que no reconoce. Haga el ejercicio de observar su día completo con la mayor honestidad posible. Anote desde lo más obvio hasta lo más pequeño: a qué hora se levanta, cómo empieza su mañana, en qué emplea las primeras horas de concentración, qué come, cuánto se mueve, cómo organiza su trabajo, cuántas veces se distrae, qué hace antes de dormir.
Este inventario puede parecer tedioso, pero es una radiografía exacta de lo que está construyendo su destino. Porque el futuro no se determina en un solo evento, se determina en esa lista de acciones repetidas. Al verlo en papel, descubrirá algo poderoso. Muchos de los resultados que cree misteriosos o injustos son la consecuencia directa de esas rutinas invisibles. Si se siente cansado cada día, probablemente sus hábitos de sueño son desordenados. Si no avanza en sus metas, es probable que sus hábitos de enfoque estén llenos de interrupciones. Si sus relaciones son débiles, seguramente sus hábitos de comunicación son pobres o inconstantes. Y así en todo. La claridad duele, pero esa misma claridad es la que le da la llave para tomar control. Porque cuando un hábito queda expuesto, deja de ser una fuerza oculta y empieza a ser una elección consciente. A partir de ahí debe dividir sus hábitos en dos categorías: los que debe conservar y reforzar, y los que debe debilitar y reemplazar. Esta decisión no es trivial, porque no se trata solo de eliminar lo malo, sino de comprender qué hábito alternativo lo puede sustituir. Por ejemplo, no basta con dejar de revisar el teléfono al despertar. Debe decidir qué hará en su lugar, quizá leer unas páginas de un libro, escribir sus metas o simplemente respirar profundamente unos minutos para empezar el día con claridad. El vacío nunca se mantiene vacío. Si no lo llena con un hábito consciente, lo llenará automáticamente con uno viejo. Ordenar sus hábitos también significa aplicar disciplina incluso en lo más pequeño, porque son precisamente las acciones que parecen insignificantes las que más determinan su carácter. La forma en que organiza su cama al despertar, el modo en que atiende una conversación, el tiempo que dedica a prepararse antes de una reunión, todos son hábitos que, aunque pequeños, se convierten en símbolos de cómo enfrenta la vida. Y cuando los entrena con intención, empieza a enviarle a su mente un mensaje poderoso: yo tengo control, yo decido, yo construyo. Comprenda esto: los hábitos no son simples costumbres, son el lenguaje con el que su vida le habla al futuro. Cada día está enviando un mensaje al hombre en el que se convertirá dentro de un año, 5 o 10. Y ese mensaje puede ser de crecimiento o de estancamiento. Poner orden en sus hábitos es asegurarse de que, cuando llegue ese futuro, reciba los frutos de su disciplina y no las consecuencias de su descuido. Porque su destino no se escribe en un gran evento. Se escribe en las páginas invisibles de cada día, y esas páginas están hechas de hábitos. Cambiar sus hábitos es, en el fondo, cambiar su destino. El siguiente paso para poner en orden sus hábitos es comprender la fuerza del ambiente en el que estos se desarrollan. Muchos hombres creen que su disciplina depende únicamente de su fuerza de voluntad, como si el entorno no jugara ningún papel. Pero la realidad es que su entorno es un molde silencioso que influye en cada decisión. Un ambiente desordenado, lleno de distracciones y tentaciones, hace que los malos hábitos florezcan con facilidad. En cambio, un ambiente diseñado con intención refuerza los buenos hábitos sin que usted tenga que luchar tanto contra sí mismo. No se trata solo de ser fuerte, se trata de ser inteligente. Crear un contexto en el que los hábitos correctos se vuelvan la opción más natural y sencilla. Imagine a alguien que quiere leer más, pero tiene la televisión encendida todo el tiempo y su celular a 1 metro de distancia. La tentación de distraerse será constante. Ahora imagine a esa misma persona, pero con un libro en su mesa de noche, con horarios establecidos para revisar el teléfono y con espacios de silencio en casa. El mismo hombre, con la misma fuerza de voluntad, tendrá resultados radicalmente distintos porque el entorno está a su favor. Ese es el poder de poner en orden su ambiente. Convierte la disciplina en algo más sencillo y reduce la fricción que suele llevar al fracaso. La primera acción práctica es eliminar lo que alimenta los hábitos que quiere romper. Si desea mejorar su alimentación, saque de su despensa aquello que sabe que lo sabotea. Si quiere dejar de procrastinar, quite de su escritorio todo lo que no tenga relación con la tarea que necesita hacer. Si quiere dormir mejor, evite tener pantallas a su alcance antes de dormir. No confíe en que podrá resistir la tentación. Organice su ambiente de forma que esa tentación desaparezca o al menos se vuelva más difícil de alcanzar. Su fuerza de voluntad es limitada, pero su capacidad de diseñar un ambiente es infinita. El segundo paso es introducir señales que activen los hábitos que quiere formar. El cerebro responde a recordatorios visuales, a rutinas predecibles y a disparadores claros. Si quiere ejercitarse, prepare su ropa de entrenamiento la noche anterior. Si quiere escribir, deje su cuaderno abierto en el lugar donde lo verá al despertar. Si quiere ahorrar, programe transferencias automáticas para que el dinero se separe sin que tenga que pensarlo. Cuanto más automática sea la señal, menos dependerá de su motivación en el momento. Y cuanto más repetido sea el patrón, más rápido se consolidará como hábito permanente. Pero ordenar sus hábitos no es solo cuestión de eliminar lo malo y reforzar lo bueno. También significa estructurar sus días en torno a rituales que lo preparen para rendir al máximo. Un ritual matutino que le dé dirección,
Un ritual de cierre al final del día que le permita descansar. Rituales semanales para revisar avances y ajustar lo que no está funcionando. Estos rituales no son cadenas, son anclas que le dan estabilidad en medio del caos. Y cuando los mantiene con constancia, incluso en días difíciles, su vida adquiere un ritmo predecible que lo impulsa hacia adelante. Recuerde algo esencial. Los hábitos no cambian porque usted lo desea. Cambian porque usted crea un sistema que los hace inevitables. Y ese sistema se sostiene en gran parte en su entorno. Un hombre puede decir que quiere cambiar, pero mientras siga rodeado de los mismos estímulos, sus acciones seguirán siendo las mismas. El verdadero orden empieza cuando toma el control de lo que lo rodea y lo convierte en un aliado de su disciplina. Porque al final no se trata de luchar contra sí mismo todos los días. Se trata de crear un camino tan claro que cada paso en dirección a sus metas se vuelva casi automático. Ese es el poder de ordenar su ambiente. Transforma su vida no desde la fuerza, sino desde la estrategia. Ordenar sus hábitos también significa entender cómo funciona la repetición y el tiempo en la construcción de su carácter. Muchos hombres caen en la trampa de esperar resultados inmediatos. Empiezan una rutina nueva, cambian su alimentación, adoptan un plan de estudio o de trabajo, y si en pocos días no ven resultados visibles, se frustran y lo abandonan. Este patrón destruye su progreso porque olvida la regla más importante. Los hábitos no muestran su impacto en una semana, lo muestran en meses y años. Cada repetición es una inversión invisible que tarde o temprano se multiplica. Lo que hoy parece insignificante se convierte en la base de un destino completamente distinto. El cerebro humano se programa con constancia. Cada vez que repite una acción, fortalece una conexión neuronal que facilita volver a hacer lo mismo en el futuro. Esa repetición se convierte en el camino predeterminado de su mente. Por eso, cuanto más repite un hábito, más difícil es romperlo, para bien o para mal. Un hombre que repite la disciplina todos los días se hace naturalmente disciplinado. Un hombre que repite la pereza todos los días se hace naturalmente perezoso. No existe neutralidad. Su carácter actual no es más que la suma de lo que ha repetido hasta hoy. Y su carácter futuro dependerá de lo que repita a partir de ahora. Comprender esto le da una visión distinta del proceso. Ya no se trata de buscar motivación diaria, sino de confiar en que la repetición hará su trabajo silencioso. Cada entrenamiento suma aunque no vea músculos todavía. Cada hora de estudio suma aunque aún no domine el tema. Cada pequeño ahorro suma aunque no se note en su cuenta. El cambio no es visible de inmediato, pero el acumulado es imparable. Como una gota que cae sobre la piedra, no la rompe en el primer impacto, pero con la repetición constante la transforma por completo. Por eso es vital comprometerse con la consistencia antes que con la perfección. Habrá días en los que no podrá rendir al 100%. Habrá días en los que estará cansado, en los que surjan imprevistos, en los que su ánimo sea bajo. Pero incluso en esos días puede mantener el hábito aunque sea en una versión mínima. Si no puede correr 5 kilómetros,